Miguel, Adrián, vamos a mirar precisamente la respuesta de Rusia sobre esta cuestión, sobre el posible envío de tropas de la OTAN a Ucrania. Ha hablado el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. José María, quiero preguntarte por ello. Dice que Rusia está preparada, que está lista para luchar contra la OTAN, para luchar contra Occidente en Ucrania. ¿Cómo valoras esto? Porque es la primera vez que vemos un mensaje de este tipo, ¿no?, por parte de Rusia. Parece que ya da por hecho, como decía Adrián, que hay tropas de la OTAN o que va a haber tropas de la OTAN en Ucrania y que están preparados para luchar. Bueno, yo creo que Rusia lleva anunciando desde hace tiempo que en el caso de que el conflicto se expanda, que ellos están preparados y que además cada vez que hacen estas manifestaciones enseñan o abren la puerta para que veamos y nos asomemos a lo que es su arsenal nuclear y arsenal balístico, que por ahora pues no han utilizado porque han estado sujetos a unas normas no escritas de la guerra típicas y habituales de un conflicto geolocalizado, ¿no? Entonces, bueno, Rusia en ese sentido pues ha luchado con una serie de recursos, pero ha luchado también siguiendo también unas reglas no escritas. En el caso de que la OTAN adopte unas posiciones mucho más agresivas, yo creo que Rusia, en primer lugar, ya han señalado que están preparados, que es una situación que ellos mismos contemplan como una posibilidad bastante real. Punto número uno. Punto número dos, vamos a ver si es una guerra abierta entre una potencia nuclear como Rusia y una o varias potencias nucleares, como es el caso de Francia o del Reino Unido, de Estados Unidos, en el caso de que intervenga la OTAN en pleno, pues ya veremos. También, ahora mismo estas bravatas y el uso de la OTAN como arma arrojadiza es más fácil. Veremos qué pasa el 5 de noviembre y veremos quién ocupa el despacho Oval. Porque si es una segunda administración Trump, muy probablemente el que haga ese tipo de declaraciones en el futuro a lo mejor se va a encontrar con una contradeclaración a los 10 minutos de la Casa Blanca que, oiga, si quiere usted mandar tropas, envíaselas usted, porque aquí en Estados Unidos no vamos a apoyar nada de esto. Porque por ahora Rusia se ha cuidado muy mucho de intervenir en territorio de la OTAN. Es decir, Ucrania no pertenece a la OTAN, es un proxy que han utilizado tanto la OTAN como la Unión Europea como otros países para inflar, para dotar de una serie de recursos para que haga frente a Rusia en el campo de batalla ucraniano. Y repito una vez más, en un conflicto que está geolocalizado y que tiene unas reglas no escritas de normas de beligerancia. Y bueno, y eso se ha quedado ahí. ¿Cuál es el riesgo ahora? Pues el riesgo ahora es que se desmorone el frente por una serie de motivos, sobre todo pues que está llegando tarde la ayuda o no llega o no se sabe utilizar cada vez más la legitimidad de Zelensky según se va pasando el tiempo, se deslegitima como líder de una democracia y como un líder votado libremente en las urnas. Cada vez estamos viendo más voces en contra suya, en contra de su gobierno, en sus actuaciones, por parte de generales, por parte de otros ministros, por parte de otras sensibilidades políticas dentro de Ucrania. Y por lo tanto, pues bueno, es una situación muy complicada para el gobierno de Zelensky, es una situación muy complicada sobre el terreno y es una situación que se puede complicar mucho más a la vista de las elecciones del 6 al 9 de junio, donde los partidos de derecha que se han opuesto al conflicto desde el principio, a las sanciones y otra serie de medidas, es muy probable que tengan una presencia incluso más importante dentro del Parlamento Europeo, con todo lo que eso significa. Y por otro lado, que a la vuelta de la esquina, el 5 de noviembre, tenemos elecciones en Estados Unidos y todos sabemos lo que piensa Trump de la OTAN, todos sabemos lo que piensa Trump de muchos miembros de la OTAN que no pagan las cuotas, todos sabemos lo que piensa Trump de que los europeos deben defenderse a sí mismos y todos sabemos lo que piensa Trump de Putin y de la guerra de Ucrania. Entonces, bueno, habrá que ver si en estos próximos meses que quedan hasta esa fecha electoral hay suficiente consenso entre los dos grandes partidos norteamericanos, entre demócratas y entre republicanos, para poder aprobar algún tipo de apoyo a Ucrania que sea y que sobreviva a una posible administración Trump. Recordemos que el apoyo de los casi 60.000 millones de dólares que se acabaron de aprobar en la Cámara de los Representantes
tuvieron un amplio apoyo de los dos partidos y que fue el presidente de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, quien lo que hizo fue dilatar la decisión sobre ese paquete en la Cámara Baja, porque lo sacó del orden del día por una serie de motivos y lo único que hizo fue dilatarlo. Pero había un consenso que venía del Senado con una mayoría amplia y que se repitió otra vez en la Cámara de los Representantes. Podría haber también un apoyo bipartisan que llaman ellos, a un paquete aprobado por el Congreso que esté o que vaya más allá de una contraorden del presidente de Estados Unidos. La respuesta es sí. ¿Hay voluntad política para hacerlo en año electoral? Eso ya es otra cosa. El Partido Republicano querrá cerrar filas con Trump y si tiene que hacer algo, tiene que aprobar alguna de estas medidas, tendrá que hacerlo también cuanto antes. Entonces, bueno, va a haber muchos movimientos y yo creo que estas declaraciones de Macron hay que estudiarlas porque tocan muchísimos palos y y este año es un año de muchos cambios y es un año que va a definir en lo que son, al menos, podríamos decir, el próximo lustro. Los próximos 4 o 5 años van a venir definidos por lo que voten en las urnas en Estados Unidos, lo que votemos en las urnas los europeos, y si así lo dispone el gobierno de Zelensky, quizá nos llevemos una sorpresa si dejan votar a los ucranianos. Un año de muchos cambios, de muchos movimientos, como bien dices, José María. También ha habido movimientos en el gobierno ruso. Quiero preguntarte por esto, Miguel Ángel. Te quiero preguntar sobre las dos cosas, sobre las palabras de Lavrov diciendo que están listos para una batalla en Ucrania, una batalla con Occidente, como el cambio del ministro de Defensa ruso. Ha relevado a Sergei Shoigu, algunos dicen que es por el estancamiento en Ucrania, otros dicen que es pues básicamente para llevar a Rusia a una economía de guerra, cuando, bueno, en realidad ya llevan así bastante tiempo. Quiero preguntarte por estas dos cuestiones, Miguel. ¿Cómo ves tanto las palabras de Lavrov como el cambio del ministro de Defensa ruso? Vamos a ver, lo primero es situar el ejército ruso. Lo que pueden hacer el ejército ruso, yo creo que todos lo sabemos. El problema del armamento nuclear, el que sea táctico o estratégico, es la única cosa que cambia fundamentalmente es la distancia a la que atacar. Pero la debacle, el desastre que organiza, todos lo sabemos. Se estima que tienen 2.000 cabezas nucleares y que, bueno, para destruir Europa no necesitarían más allá de 25 o 28 cabezas nucleares. Por lo tanto, imaginémonos. Es decir, poco hay que estudiar sobre el tema para saber que el valor del ejército ruso o el potencial del ejército ruso en capacidad destructiva con armamento nuclear es absoluta. Todo lo que nos quieran contar unos u otros da exactamente igual. En fuerzas, realmente, en capacidad militar no nuclear, el ejército ruso, digamos que después de lo que ocurrió de la caída de la Unión Soviética, es un ejército relativamente pequeño, del tamaño de aproximadamente el inglés, con un armamento que dista mucho de, en una guerra no nuclear, poder hacer absolutamente nada, no digo ya contra el ejército americano, sino inclusive contra los ejércitos europeos, mandados por el ejército francés y inglés. Pero es que esa batalla no se va a producir, porque el día que se produzca, ninguno de los dos bandos puede perder. Utilizarían el botón nuclear. Entonces se había acabado absolutamente todo. Por lo tanto, yo creo que la bravata que hagan unos u otros hay que verla como tal, como una bravata dentro de una imagen pública o lo que le queramos llamar. Y ahí podemos hablar de Macron, que puede tener unos intereses, o podemos hablar de Lavrov, que puede tener otros intereses. Y siempre dentro de una imagen interna, no externa, no de cara al otro, porque de verdad todos sabemos lo que va a ocurrir si hay un conflicto nuclear. Dicho eso, ¿por qué sustituye al ministro de Defensa? Yo cuando lo veía me hacía esta pregunta. Yo no soy capaz de contestarla, no tengo realmente ni idea. Que vayamos a una economía de guerra, pero si ya están en una economía de guerra. Digamos que están saliendo de la economía de guerra porque al principio con las
con las sanciones las sanciones de Occidente, que siempre nos decían que eran lo máximo, y siempre había otro máximo y otro máximo que nunca ha sabido dónde estaba, y al final pues descubrimos que, por ejemplo, España compra más gas ruso del que compraba antes. Pues imagínate con lo de las sanciones, cómo nos reímos, ¿no? ¿Qué ha querido hacer? Yo tampoco creo que hay que verlo más allá. Puede ser desde una mirada rara del ministro a Putin y que no le haya gustado, a que busque cualquier otro tipo de interpretación. Pero el régimen ruso, donde hay realmente unos mandamases que se van a establecer por el resto de los días, hasta que mueran, pues me parece que cualquier interpretación que queramos hacer es baladí. No tenemos ni idea, porque yo creo que muy poca gente, yo por lo menos no conozco absolutamente a nadie que tenga hilo directo con Putin y que además del hilo directo le cuente por qué hace las cosas. Yo creo que da exactamente igual. Sé que no tienes un hilo directo con Putin, pero te quiero trasladar también esta cuestión. ¿Por qué crees que se ha producido este relevo, ¿no? en cuanto al ministro de Defensa ruso? Algunos hablan también de corrupción, no tanto por parte de Shoigu, sino por parte del número 2, que sí que es cierto, bueno, pues que se ve inmiscuido en algún asunto de este tipo. Algunos hablan, bueno, pues del inicio, ¿no?, de esta ofensiva de verano, pues que igual piensa que la va a ejemplificar mejor Bosulov. Cuéntanos un poquito cómo ves este cambio y cómo puede afectar al conflicto en Ucrania. Hablábamos antes de estancamiento, pero enseguida hablamos de lo que sucede en Yarkov, donde estamos viendo avances muy serios, ¿no? Hasta 9 aldeas se habla de que ha tomado ya el ejército ruso. Vamos a ver, porque yo conozco a los ejércitos no los manda una persona. Para eso están los cuarteles generales, donde intervienen muchísimas personas, y no solo del primer, sino del segundo y del tercer nivel. Una línea de frente de 1000 y pico kilómetros no la dirige un señor que se levanta por las mañanas y dice una cosa o dice otra. Y las líneas estratégicas las puede determinar o no alguien, pero al final, cuando hay que llevarlas a la práctica, las lleva un grupo de personas. Que Putin no esté contento con el avance y que piense que cambiando al líder del ejército va a cambiar a toda la cúpula del cuartel general, bueno, pues a lo mejor. Que quiera mandar una imagen al pueblo ruso de que, bueno, pues que hay un cambio. Que haya corrupción, bueno, vamos a ver, el nivel de corrupción que hay en Rusia es brutal. Es brutal, tan brutal como que aquel que no le apoyaba y que se había hecho rico con él, pues le apetecía tirarse desde un 8º piso, como hemos visto todas las veces. Es decir, porque además a todos les apetece tirarse por la ventana. Entonces, insisto, creo que los motivos reales son completamente desconocidos, y que habrá tenido algún motivo, obviamente que habrá tenido algún motivo, pero que creo que es inescrutable. Adrián, a ti también te quiero trasladar esta cuestión. ¿Cómo ves el cambio, el relevo de Shoigu? Sí, bueno, lo que es el relevo de Shoigu en sí mismo no es realmente una sorpresa. Bueno, estamos primero en el contexto de un nuevo gobierno, con lo cual los cambios de unas u otras personas son relativamente habituales y normales. Pero en el caso de Shoigu era un caso con el que más o menos se contaba. Era un hombre, Shoigu, impopular, independientemente de los hechos reales. La verdad es que era impopular en la población, en los cuadros políticos y en el propio ejército. Ha habido otra sorpresa, porque la sorpresa ha sido que su sustituto no haya sido un militar, porque se manejaban distintos nombres sobre posibles alternativas a Shoigu, y sin embargo se ha decidido nombrar a un economista de primer rango, con una alta responsabilidad en las políticas económicas de Rusia en los últimos años, pero al final un economista, ¿no? Y esto puede resultar en sí mismo sorprendente, ¿no? Pero bueno, ahí hay distintos factores que pueden explicarlo, ¿no? Uno es la importancia que la gestión directa del complejo militar industrial tiene dentro de la propia administración rusa. Es decir, así como las empresas armamentísticas son prácticamente en su totalidad son privadas en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, y cada vez más en Europa, son fundamentalmente públicas en China o en Rusia. Y esto implica una gestión de conjunto que es
mucho más compleja y que va mucho más allá, evidentemente, de lo que es el ámbito militar. Y esto que hace que la gestión no propiamente militar tenga mucho más importancia en este sentido que la que tienen en países como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, el perfil en concreto de Belousov está muy ligado dentro de las políticas económicas a las estrategias de muy largo plazo, ¿no? Entonces, esto puede estar relacionado con una perspectiva de la guerra actual como una guerra prolongada, como algo que puede prolongarse en el tiempo, que tenga en cuenta la dimensión que ha alcanzado al final el presupuesto de defensa en Rusia como consecuencia de las altísimas inversiones en los últimos años, y están haciendo una y otra vez referencia a la relación entre este nombramiento y la necesidad de acelerar el ritmo de innovación en la industria militar también. Bueno, puede ser una confluencia de funciones o de razones que hayan llevado a ese giro, que es lo más sorprendente, de un responsable estrictamente militar a un responsable economista. Porque sí es importante destacar también que lo que era la cabeza propiamente militar del Ministerio de Defensa se va a mantener. Gerasimov, el autor de la conocida doctrina Gerasimov, se va a mantener como cabeza militar, ¿no? Y por otro lado, que a Shoigu no desaparece, sino que se le ha nombrado a un puesto de una relevancia muy alta, que es secretario, es cabecera del Consejo de Seguridad, que es dentro de los servicios de seguridad rusos, es un puesto de primer nivel. Con lo cual no hay una pérdida de confianza, es otra cuestión, ¿no? Probablemente en los términos que hemos comentado. Más se trata de dar una perspectiva estratégica a la gestión del Ministerio de Defensa en la relación fundamentalmente entre el ámbito militar y el ámbito del ámbito productivo, digamos.